Bienvenidos un día más a mi canal, donde la pasión, el drama y sobre todo, las risas nunca faltan. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más calurosa y te invito a unirte a esta familia de adictos a las series turcas. Y si ya eres de la casa, qué alegría tenerte de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a viajar por el Bósforo, vamos a oler a café turco y vamos a sumergirnos en las historias más divertidas, románticas y a veces absurdamente geniales. Porque hoy, mis queridos amigos, les traigo mi top 10 de series turcas románticas que te harán reír a carcajadas. Sí, escucharon bien. No solo suspiros y pañuelos, sino risas a mandíbula batiente. Antes de que nos lancemos de lleno a este festín de comedia romántica, les recuerdo que se suscriban al canal. No querrán perderse ni una sola reseña, ni un solo chisme ni un solo top 10. Así que dale al botoncito y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora sí, vamos a reírnos un rato. En el puesto número 10 tenemos una serie que aunque tiene sus momentos dramáticos, la química entre los protagonistas y las situaciones cómicas son simplemente irresistibles. Erkenci o Pájaro Madrugador. Sanem, interpretada por la adorable Demet Özdemir, es una joven soñadora que accidentalmente consigue un trabajo en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Can, interpretado por el guapísimo Can Yaman. Las meteduras de pata de Sanem, los celos de Can y las personalidades tan diferentes de ambos crean un caos hilarante que te mantendrá pegado a la pantalla. Prepárense para reírse con las ocurrencias de Sanem y para suspirar con los intensos momentos entre ella y Can. Erkenci es una de esas series que te atrapa con su encanto desde el primer momento. La historia de Sanem, una chica de barrio con sueños de escritora, que de repente se ve catapultada al glamuroso mundo de la publicidad, es un imán para el público. Su ingenuidad y espontaneidad chocan con la seriedad y el profesionalismo de Can, un hombre que parece tenerlo todo bajo control. Sin embargo, debajo de esa fachada de hombre duro, Can esconde un corazón noble y una pasión por la aventura que Sanem despierta con su sola presencia. Las situaciones cómicas que se derivan de este contraste son simplemente geniales, desde los intentos fallidos de Sanem por adaptarse al ambiente de la agencia hasta los celos descontrolados de Can al verla con otros hombres. Pero Erkenci no es solo comedia, también tiene su dosis de drama y romance. La relación entre Sanem y Can evoluciona a lo largo de la serie, pasando por malentendidos, secretos y obstáculos que pondrán a prueba su amor. Pero al final, el amor verdadero siempre triunfa, ¿verdad? Subiendo un poco la apuesta, en el puesto número 9 tenemos Bay Jail o Mr. Round. Özgür, interpretado por Can Yaman otra vez, es un mujeriego empedernido que vive la vida al máximo, sin compromisos ni ataduras. Ezgi, interpretada por Özge Gürel, es una joven romántica que está cansada de las malas experiencias amorosas y decide tomar cartas en el asunto. Ella le pide a Özgür que le enseñe a conquistar a un hombre sin darse cuenta de que el Mr. Round perfecto para ella podría estar más cerca de lo que cree. Prepárense para diálogos ingeniosos, situaciones incómodas y una química explosiva entre los protagonistas. Bay Jail es una serie que juega con los clichés de la comedia romántica para subvertirlos y ofrecer una historia fresca y original. Özgür es el típico chico malo que parece no tomarse nada en serio, pero en realidad esconde un dolor profundo y una desconfianza hacia el amor. Ezgi, por su parte, es una mujer independiente y decidida que busca el amor verdadero, pero se encuentra constantemente con decepciones. La dinámica entre ambos es explosiva, llena de sarcasmo, ironía y una atracción innegable. Los diálogos son rápidos y divertidos, y las situaciones incómodas en las que se ven envueltos son para morirse de risa. Pero Bay Jail también tiene su lado romántico y sentimental. A medida que Özgür y Ezgi se conocen mejor, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, pueden complementarse y ayudarse mutuamente a superar sus miedos y a encontrar la felicidad. En el puesto número 8 tenemos Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta serie es una joya de la comedia romántica. Defne, interpretada por Elçin Sangu, es una joven camarera que se ve envuelta en un plan para fingir ser la novia de Ömer, interpretado por Bahar Arduç, un exitoso diseñador de zapatos, para evitar que se case con una mujer que su familia ha elegido para él. Lo que comienza como un simple acuerdo se convierte en una historia de amor llena de secretos, mentiras y, por supuesto, muchísimas risas. La torpeza de Defne, el sarcasmo de Ömer y la intriga familiar crean un cóctel explosivo que te enganchará desde el primer episodio. Kiral Kask es una serie que te roba el corazón con su sencillez y su encanto.
La historia de Daphne, una chica humilde que se ve obligada a aceptar un trabajo inusual para ayudar a su familia, es conmovedora y cercana. Su torpeza y su honestidad la hacen adorable y su relación con Homer, un hombre rico y poderoso pero con una sensibilidad oculta, es fascinante. La serie está llena de momentos divertidos y románticos, pero también aborda temas importantes como la familia, la amistad y la búsqueda de la identidad. La química entre el Zinsangui y Bar Arduk es innegable, y sus interpretaciones son impecables. Kiral Kask es una serie que te hará reír, llorar y suspirar, y que te dejará con una sensación de felicidad y esperanza. Avanzamos al puesto número 7 con Senkalkapm o Llamas a mi puerta. Eda, interpretada por Ander Zell, es una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un arquitecto exitoso pero frío y calculador que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato, se convierte en una relación llena de altibajos, malentendidos y, obviamente, mucho amor. La dinámica entre Eda y Serkan, sus personalidades opuestas y las situaciones cómicas en las que se ven envueltos te harán reír a carcajadas y suspirar al mismo tiempo. Senkalkapm es una serie que te engancha con su frescura y su dinamismo. La historia de Eda y Serkan, 2 personas que parecen no tener nada en común pero que se atraen irresistiblemente, es un clásico de la comedia romántica. La serie está llena de situaciones divertidas y románticas, pero también aborda temas importantes como la ambición, la superación personal y la lucha por los sueños. La química entre Ander Zell y Kerem Bürsin es palpable, y sus interpretaciones son convincentes. Senkalkapm es una serie que te hará pasar un buen rato y que te dejará con una sonrisa en la cara. Además, el vestuario y la escenografía son espectaculares, lo que añade un toque extra de glamour a la serie. Llegamos al puesto número 6 con Ask Mankin Tikam o Amor, Lógica, Venganza. Esta serie es un remake turco de la serie coreana Kanin Single Lady. Esra, interpretada por Burku Özberk, se divorcia de Ozan, interpretado por Ilan Sen, después de un matrimonio infeliz. Años después, Ozan se convierte en un exitoso empresario y Esra se reencuentra con él. Decide vengarse de él por el dolor que le causó en el pasado, pero pronto descubre que sus sentimientos por él no han desaparecido por completo. Prepárense para una comedia romántica llena de giros inesperados, situaciones embarazosas y una segunda oportunidad para el amor. Ask Mankin Tikam es una serie que te sorprende con su originalidad y su ritmo. La historia de Esra y Ozan, 2 personas que se divorcian y se reencuentran años después en circunstancias muy diferentes, es intrigante y atractiva. La serie está llena de giros inesperados y situaciones embarazosas, pero también aborda temas importantes como el perdón, la reconciliación y la segunda oportunidad. La química entre Burku Özberk e Ilan Sen es magnética, y sus interpretaciones son memorables. Ask Mankin Tikam es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Entrando en el top 5, en el puesto número 5 tenemos a Philly Ask, o Amor Forzado. Aise, interpretada por Burku Özberk otra vez, es una joven ingenua que trabaja en una fábrica textil. Kerem, interpretado por Alar Ertuğrul, es el hijo mimado del dueño de la fábrica. Después de una serie de malentendidos, se ven obligados a casarse para salvar el honor de Aise. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia se convierte en una historia de amor llena de ternura, risas y momentos inolvidables. La inocencia de Aise, la arrogancia de Kerem y las situaciones absurdas en las que se ven envueltos te harán reír a carcajadas. A Philly Ask es una serie que te conquista con su ternura y su humor. La historia de Aise y Kerem, 2 personas completamente diferentes que se ven obligadas a casarse y que poco a poco se enamoran, es un clásico de la comedia romántica. La serie está llena de situaciones absurdas y diálogos divertidos, pero también aborda temas importantes como la honestidad, la lealtad y el respeto. La química entre Burku Özberk y Alar Ertuğrul es encantadora, y sus interpretaciones son naturales y convincentes. A Philly Ask es una serie que te hará reír a carcajadas y que te dejará con una sensación de calidez y bienestar. En el puesto número 4 tenemos Zilek Kokusu o Aroma de fresas. Asl, interpretada por Demet Özdemir otra vez, es una joven aspirante a pastelera que sueña con abrir su propia pastelería. Burak, interpretado por Yusuf Zim, es un playboy rico y arrogante. Sus caminos se cruzan por casualidad y aunque al principio se detestan, poco a poco se enamoran. Prepárense para una comedia romántica fresca, dulce y llena de momentos divertidos.
Las torpezas de Asl, los intentos de Burak por conquistarla y las situaciones cómicas en las que se ven envueltos te harán pasar un rato muy agradable. Zilek Kokusu es una serie que te endulza con su encanto y su alegría. La historia de Asl y Burak, dos personas opuestas que se encuentran y se enamoran en medio de situaciones cómicas y románticas, es un cliché, pero está contada con una frescura y una naturalidad que la hacen irresistible. La serie está llena de momentos divertidos y tiernos, y la química entre Demet Özdemir y Yusuf Zim es innegable. Zilek Kokusu es una serie que te hará desconectar de la rutina y que te dejará con una sonrisa en la cara. Además, la fotografía y la música son muy cuidadas, lo que contribuye a crear un ambiente agradable y relajante. Y ahora sí, entramos al podio. En el puesto número 3 tenemos Gülümse Kaderin, o Sonríe a tu destino. Esta serie es un poco diferente a las anteriores, ya que tiene un tono más ligero y juvenil. Yaren y Eda, dos chicas que se crían juntas en un orfanato, descubren que están relacionadas por lazos sanguíneos. Juntas, huyen a Estambul para empezar una nueva vida y buscar a su madre. En el camino se encontrarán con el amor, la amistad y la superación personal. Prepárense para una historia inspiradora, divertida y llena de esperanza. Las personalidades diferentes de Yaren y Eda, sus sueños y aspiraciones y las situaciones cómicas en las que se ven envueltas te harán reír y emocionarte al mismo tiempo. Gülümse Kaderin es una serie que te inspira con su mensaje positivo y su optimismo. La historia de Yaren y Eda, dos chicas que han crecido en un orfanato y que luchan por construir un futuro mejor para sí mismas, es conmovedora y motivadora. La serie está llena de momentos divertidos y emocionantes, y las interpretaciones de las actrices son excelentes. Gülümse Kaderin es una serie que te recordará que a pesar de las dificultades, siempre hay razones para sonreír y para seguir adelante. En el puesto número 2, rozando la perfección, tenemos Her Yerdesen, o Tú estás en todas partes. Demir, interpretado por Furkan, y Selin, interpretada por Aybüke Pusat, se ven obligados a compartir la misma casa y la misma oficina después de comprar ambas partes de la misma propiedad sin saberlo. Imaginen el caos. Lo que comienza como una convivencia forzada se convierte en una relación llena de tensión, rivalidad y, por supuesto, mucho amor. La química entre Demir y Selin es simplemente explosiva. Sus personalidades opuestas, sus constantes peleas y las situaciones cómicas en las que se ven envueltos te harán reír a carcajadas y suspirar al mismo tiempo. Her Yerdesen es una serie que te enamora con su originalidad y su frescura. La premisa de dos personas que se ven obligadas a vivir y trabajar juntas es un clásico de la comedia romántica, pero la serie la aborda con un toque moderno y divertido. La química entre Furkan y Aybüke Pusat es innegable, y sus interpretaciones son brillantes. Her Yerdesen es una serie que te hará reír a carcajadas y que te dejará con ganas de más. Además, la banda sonora es muy pegadiza y te transportará a las calles de Estambul. Y llegamos al número 1. La serie que se lleva la corona de la comedia romántica turca es Dolunay, o Luna Llena. Nazlı, interpretada por Özge Gürel otra vez, es una joven aspirante a chef que necesita urgentemente un trabajo. Ferit, interpretado por Can Yaman, es un exitoso hombre de negocios con una personalidad obsesiva y un toque severo. Nazlı se convierte en la chef personal de Ferit, pero tiene que ocultarle su verdadera identidad. Lo que comienza como un simple trabajo se convierte en una historia de amor llena de secretos, mentiras y sobre todo muchísimas risas. La torpeza de Nazlı, las excentricidades de Ferit y la química irresistible entre ambos hacen de Dolunay una serie imperdible para cualquier amante de la comedia romántica turca. Prepárense para reír a carcajadas, suspirar con los momentos románticos y enamorarse de Nazlı y Ferit. Dolunay es una serie que te cautiva con su magia y su encanto. La historia de Nazlı y Ferit, dos personas que se encuentran en circunstancias inusuales y que se enamoran a pesar de sus diferencias, es un cuento de hadas moderno. La serie está llena de momentos divertidos y románticos, y las interpretaciones de Özge Gürel y Can Yaman son extraordinarias. Dolunay es una serie que te hará soñar y que te recordará que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. La ambientación es preciosa, y la comida que prepara Nazlı te abrirá el apetito. Una serie completa y deliciosa. Y hasta aquí mi top 10 de series turcas románticas que te harán reír a carcajadas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del amor y la comedia turca.
Recuerden que esta es solo mi opinión personal y que hay muchísimas otras series maravillosas por descubrir. Ahora, para recapitular un poco, hemos viajado desde la agencia de publicidad de Erkencicus hasta la cocina de Dolunay, pasando por la venganza de Ask Mankin Tikam y el matrimonio forzado de Afil y Ask. Hemos conocido personajes entrañables, situaciones hilarantes y hemos suspirado con las historias de amor más bonitas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y leer sus comentarios. Así que cuéntenme en los comentarios cuál es su serie turca romántica favorita, cuál les hizo reír más y cuál les gustaría que analizara en futuros vídeos. Me muero por leer sus opiniones. Y si tienen alguna recomendación para mí, no duden en dejarla. Siempre estoy buscando nuevas joyas turcas para compartir con ustedes. Además, ¿qué les parece si hacemos un sorteo de un kit de productos turcos para los suscriptores del canal? Déjenme saber si les gustaría participar. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de corazones turcos. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Próximamente estaré subiendo vídeos con recetas turcas inspiradas en las series que hemos visto, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis corazones turcos. Que la risa y el amor los acompañen siempre. Besos desde Turquía.